Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan. Que Dios les bendiga grandemente esta mañana. Y nos ha bendecido mucho, ¿verdad? Hemos sido, como dice el himno, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio de nuestro rescate. Su preciosa sangre, hermanos, fue necesaria para rescatarnos del pecado, para rescatarnos del castigo eterno. Vamos a ver, hermanos, en el Antiguo Testamento el plan de Dios para la salvación del hombre. Tan pronto como el hombre introdujo el pecado al mundo por primera vez, Dios comenzó a revelar un plan para salvar al hombre del pecado. Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén y trajeron como consecuencia la muerte. Ellos ahora necesitaban ser salvos. Ellos estaban muertos espiritualmente al momento de pecar. Como sabemos, hermanos, Cristo es el tema central tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Él es el tema de las promesas, de las profecías, de los planes de Dios. Sabemos que Dios promete un Salvador en el Antiguo Testamento. Las profecías hablan del Cristo, del reino de Cristo. De ese Salvador hablan los profetas. Y están los planes de Dios para el hombre. En el Nuevo Testamento vemos que se cumplen esas promesas de Dios. Se cumplen las profecías, todas las profecías sobre Cristo, sobre su reino, se cumplen. Así como los planes de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1. Vamos a leer en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Solamente dos géneros, varón y hembra. No hay más, ¿verdad? Desde el principio de la creación hay varón y hay hembra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre como un ser racional, como un ser que piensa, inteligente, eterno, moral y con libre albedrío. En el libro de los Hechos, capítulo 17, del 24 al 31 dice
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios creó al hombre. En Génesis capítulo 2, 15 y 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le da un mandamiento Dios. Dios le dice: de todos los árboles del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Dios los puso ahí y le dio la libertad de hacer lo que ellos quisieran, pero le dijo las consecuencias que había en comer de ese árbol. Adán y Eva, Génesis 3, del 1 al 6, ¿qué fue lo que hicieron? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva tuvo una conversación ahí con el diablo. Ella empezó a conversar, a escuchar a Satanás, a esa serpiente. Ella pudo haber cortado la conversación, haber cortado la comunicación con esa serpiente. Pero no, ahí estaba oyendo a la serpiente, escuchando a la serpiente. Y es lo que pasa a veces, ¿verdad, hermanos? Con las personas que llegan y nos dicen: no pasa nada. Mira, vamos a hacer este mal, vamos a pecar, no pasa nada. Y no cortamos esa comunión, no cortamos esa conversación. ¿Y qué es lo que pasa?
lo mismo que pasó con Eva. Y dice el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios le dijo, de ese árbol no coman porque el día que coman van a morir. Llega la serpiente y platica con Eva. Eva la escucha, le hace caso. Y ahora la mujer mira ese árbol como algo bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y ahí no paró todo, ¿verdad? No conforme con ella haber comido el fruto, dio a su marido. Y dio también a su marido, el cual comió así como han estado escuchando al diablo, ¿verdad? A esa serpiente, cuando se le acerca a su amigo y le dice, ven, tómate una cerveza, no pasa nada, fúmate un cigarro, no va a pasar nada. Vamos a hacer estas cosas malas, vamos a ganar mucho dinero mal habido, vamos a lavar dinero, no pasa nada. Lo mismo, la misma serpiente los sigue engañando, ¿verdad? Y siguen cayendo muchos. Romanos 5:12, Adán y Eva pecaron, fueron los primeros en desobedecer a Dios, en pecar, los que introducen el pecado y en consecuencia de este pecado, la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pasó la muerte, el pecado no, el pecado de Adán y Eva no, sino la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron por sus propios pecados. La muerte física para todos los hombres. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Génesis 3:22-24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora el hombre iba a morir físicamente. Trajo la muerte física, ese pecado, y también la muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron. Romanos 5:21 dice también. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
La muerte espiritual, hermanos, es la separación. La separación en aquel tiempo de Adán y Eva con Dios. Fueron separados, ¿verdad? Ya no tenían esas bendiciones que tenían de estar en el huerto del Edén. Ahora iban a sufrir, iban a trabajar para tener el pan de cada día. La mujer iba a dar a luz con dolores. Y hasta la fecha, ¿verdad? Ellos iban a morir físicamente un día, pero espiritualmente ahí murieron. Fueron separados de la comunión con Dios por el pecado. Y así es cuando nosotros pecamos. No tenemos esa comunión con Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Santiago, capítulo 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando la persona peca, muere, hermanos. No físicamente, sino espiritualmente. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Todos necesitamos del perdón de Dios. Ahí mismo en el mismo libro, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos ofrece muerte, muerte espiritual, una separación de Dios. Mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La promesa de la vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús. Entonces el hombre necesita de un Salvador. En la era patriarcal, Dios prometió ese Salvador. Dios prometió un Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, desde el principio de la creación, ¿verdad? Dios promete a ese Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. La simiente de la mujer heriría la cabeza de Satanás. Y así pasó, ¿verdad? Esta es la primera promesa acerca de Cristo. Cristo es esta simiente. Es la simiente de la mujer. No la mujer, ¿verdad? Muchos malinterpretan este texto diciendo que es la mujer la que hiere en la cabeza a Satanás. Pero no, es la simiente que es
Cristo. La genealogía desde Adán hasta Noé son ancestros de Cristo. En el diluvio, en la época de Noé, fue enviado a la tierra ese diluvio, ¿verdad? Porque el hombre era muy malo, muy perverso. Fue destruido, hermanos, este mundo en agua por la maldad de los hombres. Imagínense cómo estaba el mundo en aquel tiempo, lleno de pecado, lleno de maldad, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Noé y su familia se salvaron solamente. La genealogía desde Noé hasta Abraham también son ancestros de Cristo. Y Dios prometió la simiente a Abraham, e Isaac y Jacob. Génesis 12, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios prometió la simiente a Abraham, Isaac y Jacobo también. El 22:18 de Génesis. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente. ¿Quién es esta simiente prometida? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente prometida. Todas las naciones serían benditas a través de esta simiente. Todas las naciones serían salvadas a través de Cristo Jesús. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El 4:31: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En la era patriarcal, hermanos, Dios prometió esta simiente. En la era mosaica, Dios continuó prometiendo y profetizando un Salvador. En la era mosaica recordamos que Dios dio la ley a la nación de Israel a través de Moisés. Recordamos la ley de Moisés, ¿verdad? Esta incluía los 10 mandamientos. Todo eso apuntaba y preparaba a Cristo. En el Éxodo 20 usted puede encontrar los 10 mandamientos. Mateo capítulo 5. Del 17 al 19.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta ley, hermanos, fue dada a Israel solamente, al pueblo de Israel. Ahora Cristo cumplió esta ley y la sacó del camino, la clavó en la cruz. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La quitó del medio, hermanos. La sacó del camino y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo cumplió esta ley. Fue el único que pudo cumplirla al pie de la letra. Esta ley nunca fue diseñada para ser el medio de salvación final y perfecto. Recordemos que el sacrificio de los corderos, la sangre de esos machos cabríos, no perdonaba. Como decía el himno, ¿verdad? Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios prometió entregar a un profeta como Moisés. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablen. Moisés les dijo: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y ahora tienen que oír a él, tienen que cumplir con sus mandamientos, ya no con la ley de Moisés. Cristo cumplió con las profecías cuando se sentó a la diestra de nuestro Padre en los cielos. Hechos 2:29. Recordemos el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí se cumple la profecía, hermanos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. La profecía de Isaías 53, que tanto leemos para la cena del Señor, se cumplió en Cristo Jesús con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 2 también, del 2 al 4 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta casa de Dios, hermanos, es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Se cumple esta profecía, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que dice, hermanos, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso hay tanto respeto, hermanos, tanto amor a la iglesia. Y debemos de tenerlo, ¿verdad? Porque es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. No es de ningún hombre, sino es la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. La palabra del Señor dice: saldría de Jerusalén en los últimos días. Dice Isaías. Acontecerá en los postreros tiempos, en los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Los últimos días, hermanos, comenzaron en el día de Pentecostés. Esos dos Esos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. En el día de Pentecostés fue la promesa para los apóstoles. El Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, a predicar el Evangelio en varios idiomas. Ahí empezaron
los últimos días. Hasta ahora, ¿verdad? Estamos en los últimos días. La palabra fue predicada en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ahora, la salvación ya no era solamente para el pueblo de Israel. Ahora era para todo el mundo. La invitación es para todo el mundo ahora, para todas las naciones que estaban invitadas a venir a la casa de Dios. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mateo 28:19. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad, dice nuestro Señor Jesucristo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice la nación de Israel solamente, ¿verdad? Sino a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hagan esto y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta ahorita lo seguimos haciendo, hermanos, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora la salvación era para todo el mundo, para todos aquellos que crean en el Evangelio y obedezcan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz profetizada vino con Cristo y la Iglesia en el primer siglo. Efesios capítulo 2. Versículos del 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban los gentiles, dice. Eran incircuncisos, no eran del pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora los gentiles también podían ser hijos de Dios, de la familia de Dios. Esta paz vino por medio de Cristo y la iglesia, que es el reino de Cristo. Antes de ascender a los cielos, nuestro Señor Jesucristo dejó a los apóstoles sus órdenes finales y las promesas, ¿verdad?, para predicar a todas las naciones el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, empezando en Jerusalén y después en todo el mundo. Jesús les prometió ser guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés. Recibieron la promesa del Espíritu Santo, predicaron sobre la salvación, comenzando en Jerusalén. La iglesia y el reino de Cristo fueron establecidos. Hechos 2. Las promesas en el Antiguo Testamento, las profecías en cuanto a nuestro Señor Jesucristo fueron cumplidas. Y ese reino del que habla Isaías, en el que morará el cordero con el lobo, está hablando de la iglesia de Cristo. Hechos 2, 22 al 47. El apóstol Pedro predicando el Evangelio: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Empieza el apóstol Pedro predicando el Evangelio. El versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esos judíos que estaban ahí se dieron cuenta que habían crucificado al Hijo de Dios, el cual hizo Señor y Cristo. Se compungieron de corazón, les dolía el corazón, querían hacer algo para remediar ese dolor, para ser perdonados. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esas personas que escucharon el Evangelio y lo recibieron fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahorita vamos a ver a qué se añadieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era algo maravilloso lo que estaba pasando, hermanos, en aquel tiempo. El nacimiento de la iglesia. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vean qué hermoso, hermano. Qué grande amor. Los que tenían, vendían para darle a los que no tenían, a los necesitados. Era un amor muy grande. El amor, verdaderamente el amor de Cristo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ahorita decíamos, ¿verdad?, ¿a dónde fueron añadidos aquellas 3,000 personas? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que obedecían al Evangelio, se arrepentían de corazón, se bautizaban, eran añadidos a la iglesia por el Señor mismo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se estableció el reino de Cristo, la iglesia de Cristo. La iglesia crecía y crecía. En este estudio, hermanos, hemos visto el plan de Dios para la salvación del hombre en Cristo, como se establece en el Antiguo Testamento. En el próximo estudio o predicación mostraremos dónde el Nuevo Testamento comienza y dónde el Antiguo Testamento termina. Y el plan de salvación en el Nuevo Testamento. Hay un plan de salvación para el que no ha obedecido al Evangelio, ¿verdad? Pero también hay un plan de salvación para los que han obedecido el Evangelio y se han apartado del camino. Gracias, hermanos, por su atención, y vamos a seguir con los actos de adoración, recordando ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó el precio, ¿verdad?, con su sangre preciosa.